Hola, mi nombre es Juan David Ovalle, soy estudiante de la Universidad Distrital. Voy a hablar un poco sobre el libro Emociones Políticas de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum. En este caso voy a empezar a contextualizar más que todo la parte uno del libro. El libro está dividido en tres partes y esta primera parte está dividida en cuatro subítems. El primer ítem, que es un problema en la historia del liberalismo, la autora busca ahí contextualizarnos en lo que ha pasado a lo largo de la historia en cuanto a los sentimientos, las necesidades, las afinidades y los ideales que representan la política en las personas, cómo la política está tan arraigada dentro de cada individuo y cómo en parte la iglesia y la religión afectan estas ideas. La segunda parte, que habla de igualdad y amor, está basada en la obra de Amadeus Mozart de Le Figaro, una obra bastante célebre y reconocida a nivel mundial, en la que el autor busca darle a conocer a la gente el concepto de ciudadanía y que se vea representada la importancia de la mujer dentro de una sociedad. Es lo que habla principalmente de la obra de igualdad y amor. Y el capítulo en el que más voy a tocar, que más voy a profundizar, es religiones de la humanidad, visto desde el punto de comparación de tres grandes filósofos que son Jean-Jacques Rousseau, Auguste Comte y John Stuart Mill. Y por último, la última parte de este capítulo, de esta introducción del libro, es Religiones de la Humanidad 2, de la cual habla el filósofo Tagore, netamente humanista. Bueno, vamos a hablar más que todo de la parte 3, las religiones de la humanidad, vistas desde el concepto de la religión civil, el Estado y el papel de la mujer por parte de los tres filósofos que les comenté anteriormente. Para la parte de religiones de humanidad y de los tres filósofos que habíamos hablado, vamos a contextualizar quién era quién. Entonces, Jean-Jacques Rousseau era un filósofo nacido en Ginebra, Suiza, en el año 1712 y murió en 1778. Auguste Comte, filósofo francés, que nació en el año 1798 y murió en 1857. Y por último, John Stuart Mill, nació en Londres, en Inglaterra, en el año 1806 y murió en 1873. Para empezar a hablar de los postulados de la religión civil, el Estado y el papel de la mujer, vamos a empezar por Jean-Jacques Rousseau. Al seguir con el tema de las religiones de la humanidad y al empezar a hablar en el filósofo Jean-Jacques Rousseau, tenemos que comentar que él es el padre de la filosofía política moderna. Jean-Jacques Rousseau, en una de sus obras como El Contrato Civil y en sus ideales trabajados a lo largo de sus obras, terminó el concepto de religión civil. Este concepto de religión civil él lo toca desde la parte en que no hay que ser ni súbdito ni fiel, en la que la sociedad debe crear afinidad y parentescos con ideales, expresiones, pensamientos y acciones que lleven a un bien común. Partiendo de esa parte de esos ideales es que surge el amor civil. El amor civil él lo identifica con el sentimiento de patria y de honor que maneja toda persona hacia su himno, hacia su estado, su bandera. Hablando del contexto económico, político y social de Jean-Jacques Rousseau, estamos hablando del siglo XVIII, plena Revolución Francesa, cuyo acontecimiento da origen a nuevas repúblicas y nuevas formas de Estado y de gobierno en Europa. Es el fin de imperios, de monarquías, y es el concepto de origen de democracia. Es de donde parten muchas de las actuales sociedades, de los actuales poderes políticos que hay en Europa y en el mundo. De ahí hubo un proceso muy largo a lo que fue llegar al concepto de democracia. Partiendo también o retomando el concepto de la religión civil, Jean-Jacques Rousseau llega a esta conclusión haciéndole críticas al cristianismo, del cual él decía que era la religión universal y supuestamente ideal. ¿Por qué? Porque él empieza a cuestionar el cristianismo desde tres aspectos. Él cuestiona el cristianismo porque el primero es que dice que ellos buscan la salvación en un ente divino o supremo. Ellos se quedan esperando la salvación por parte de Dios, de un ser supremo. Jamás, esta religión jamás le dice al individuo que sea partícipe de las políticas para cambiar su mundo. Ese es el primer contexto. El segundo contexto en el que Jean-Jacques Rousseau critica el cristianismo es que dice que es una religión que le inculca a la persona a que trabaje sus pensamientos, sus sentimientos para sí mismo, para que los interiorice, para que nunca exprese a los demás lo que está pasando, es decir, se guarde las cosas. Si a usted le molesta algo, no lo publique. Si usted tiene miedo, fe, alegría o algo, sentimientos,
guárdeselos. No los publique. Ese es otro problema dentro de cualquier sociedad, porque entonces está haciendo opresión de ideales y de libertad. Y el tercer gran concepto que él critica del cristianismo es que el cristianismo predica la no violencia. A lo largo de la Biblia y de algunos textos vemos como el cristianismo habla de la esclavitud y de algunas personas que son sometidas a poderes e imperios como lo fueron el Imperio Romano. Lo que sucede ahorita en la Revolución Francesa era que se estaban acabando estos imperios y que él da como concepto que si la gente se sale de ese concepto de esclavitud, pueden empezar a surgir sociedades, a surgir religiones que de la mano con el trabajo en grupo de las personas, con el fin de objetivos claros, puedan beneficiar a la mayoría, que haya una equidad y una igualdad. Jean-Jacques Rousseau también concluye que a la religión civil a lo largo de la historia y dentro del contexto que él está viviendo le salen dos adversarios muy grandes. El primer adversario son los sentimientos que surgen frente a las emociones políticas, sentimientos como el honor, la pertenencia, la patria, que se vieron influenciados o se vieron después identificados en corrientes como el fascismo y el nazismo. Es decir, cuando a una religión le sale adversario un movimiento social que tiene muy claros y muy arraigados ciertos sentimientos y ciertas conductas y políticas en contra de algunos individuos que no buscan el bien general, sino el de ellos mismos, o sea, mediante solo su patria y no el resto del mundo, puede ser un gran adversario para la religión civil, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y el otro gran adversario es la nueva cultura capitalista que surge. Hablando ya en el siglo XIX y XX, el modelo económico capitalista que empezaba a pasar, empezaba a hacer que los individuos generaran sentimientos de codicia, ambición, de agresividad y de un apego hacia el dinero, un valor demasiado importante a lo que era el dinero, por encima de lo que son los sentimientos y el bien común. Al hablar del papel de la mujer, es interesante ver cómo Jean-Jacques Rousseau utiliza la imagen política femenina para distanciarse de la cultura de la masculinidad dominante que estaba en esos tiempos. No es un secreto para nadie que a lo largo de la historia el machismo y la política de los hombres ha primado sobre las sociedades. Entonces es como interesante ver cómo Rousseau empieza a utilizar la imagen de la mujer como un sentimiento de fraternidad, de apego, de emociones, de expresión, de humor. Utiliza el concepto de la madre, el concepto de la mujer que brinda a toda su familia, que acoge, para empezar a hablar de una religión civil que esté inmersa dentro de una sociedad que aplique el amor civil que habíamos hablado antes, sentimientos fraternales. Es a partir de ahí como desde Rousseau hasta los otros dos autores se empieza a dar esa importancia al concepto de la mujer y en el contexto económico, político y social. Pasando al segundo filósofo, que es Auguste Comte, a principios del siglo XIX, él toca el concepto de la religión de la humanidad. Auguste Comte es un filósofo que sigue la corriente del positivismo y que a lo largo de sus obras y su pensamiento afirma que para que la sociedad progrese y tenga una estabilidad y tenga una equidad y una libertad, debe haber un orden y un progreso. Dentro de los principales conceptos que manejaba Auguste Comte fue que él dijo el concepto de que la ciencia era ciencia social empírica. Al hablar de la política, al hablar de la libertad del individuo, empezó a manejar el concepto de ciencia social empírica. Siempre Auguste Comte tuvo como su corriente de pensamiento francés la diferenciación y separación entre iglesia y Estado. ¿Qué decía este pensador? Decía que el Estado protege la libertad de expresión de cada individuo, no busca poner restricciones, el Estado se encarga de mantener esa estabilidad de la libertad de expresión de los individuos siempre y cuando no afecte a los otros, y de no poner restricciones, manejando también lo netamente básico de un Estado que son las economías, en este caso muchos modelos capitalistas que estaban por esa época, ya que lo que no podía manejar el Estado eran los objetivos y los ideales morales. Eso se encargaba la iglesia, pero entonces él dijo que la religión debía dejar de ser netamente un concepto del cristianismo o de religiones marcadas como estaban en esa época, a pasar a una religión de la humanidad en la que cada individuo, desde su concepto de libertad, desde su poder de toma de decisiones,
buscará generar una madurez humana y simpatía, que es un término muy importante de los que manejó Auguste Comte. Entonces aquí lo que dice Comte es que para que dentro de la sociedad progresemos y tengamos unas políticas claras de igualdad, de equidad, de inclusión, es clave saber entrarle a la otra persona, saber infundir nuestras ideas. Y mediante los objetivos morales hacía referencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque decía que una religión buena o una religión no necesita dejarle doctrinas ni hacer ceremonias todos los días o todos los sábados. Que a cada persona que le naciera vaya a la iglesia porque se siente identificado con ellos, siente que sus principios éticos y morales están identificados dentro de esa religión. Al tocar el papel de la mujer dentro de la religión de la humanidad de Auguste Comte, él dice que es un actor clave para cultivar el amor desde el seno de la familia. Como madre o como cónyuge, es el primer actor con el que cada individuo tiene un contacto para ir desarrollando lo que es la simpatía. La mujer es el sinónimo de simpatía. Es quien tiene que empezar a demostrar ese amor, a tener la influencia dentro de su familia. ¿Qué se dice después? Que después de que se empieza a cultivar el amor desde el seno de la familia, debe existir un modelo de educación, tanto en la familia como en el Estado, que prime y motive la creación de esos valores. Esos valores después van a ser transformados en los individuos en instituciones sociales como el colegio, las universidades. Pero lo que buscaba este argumento de la religión de la humanidad era que cada individuo aportara, digamos, su granito de arena a la sociedad, hacerla un poco más amigable, pero sin afectar al resto, sin herir, sin chocar con el resto de las sociedades. O sea, Comte, él en parte fue criticado porque él a veces estaba muy cerrado entre su corriente del positivismo, de la razón de la humanidad, que no aceptaba o no tenía en cuenta que existían otras culturas y otras razones en otras partes del mundo. Ahí en la obra se menciona algunas veces esa crítica. Dentro de esa crítica se dice que Comte estaba tan arraigado al positivismo que él pensaba en ver a las personas como robots que eran trabajados dentro de esas instituciones sociales, a los cuales mediante la razón de la humanidad no se les debía o no se les podría dejar la libertad de que se les trabajara la creatividad individual, sino que no, que siempre se estuviera al individuo bajo un modelo de educación, siempre estuviera regido bajo unas normas. Siguiendo con el tema de la religión de la humanidad, pasamos al tercer filósofo, que es John Stuart Mill. Él sigue el concepto de la religión de la humanidad, pero visto desde la cultivación de las emociones. Para él es muy importante cultivar de estas emociones de las que se hablaban en el libro o de las que hablaron anteriormente Rousseau, como eran la ira, el honor, el miedo, la vergüenza. Él toca el tema del asco. Son algunas emociones y sentimientos que están presentes en todo individuo y en toda sociedad. La pertenencia. Entonces ahí hace alusión a la importancia de la libertad y la individualidad. Es muy importante resaltar el tema de la libertad porque a lo largo de su estudio John Stuart Mill debate o habla del concepto de la libertad que debe estar inmerso en toda persona, que es muy importante dentro de cualquier sociedad porque es poder expresarme como soy, como quiero, poder decidir sobre mis acciones, sobre lo que quiero hacer. Pero este concepto de libertad, según un filósofo anterior a él, Thomas Hobbes, no era compatible con la sociedad, por eso la pongo en torno de pregunta. Él decía que se debían separar tanto la libertad en el individuo como la sociedad. O sea, si usted estaba dentro de una sociedad, usted no era totalmente libre, usted tiene que estar regiéndose bajo las leyes o lo que le diga la sociedad. John Stuart Mill dice que no, que la libertad sí puede verse como algo inmerso dentro de la sociedad en dos ámbitos, el ámbito público y el ámbito privado. Al hablar del ámbito público, hablamos de las normas de comportamiento que se deben tener dentro de la sociedad, que debe tener cada individuo para interactuar con los demás, según sea el contexto en el que esté, sea trabajo, sea colegio, sea un hospital, sea la misma iglesia.
existen una serie de normas, de parámetros, de conductas que tú debes tener con el otro individuo. Es decir, en el trabajo debes llegar a tal hora y salir a tal hora, debes cumplir con unas normas, en la universidad igual. Entonces, todo esto está reglamentado bajo unas leyes y el Estado. Esa es la parte del ámbito público donde tú no eres totalmente libre, tienes que estar rigiéndote bajo algunas normas, bajo algún sistema. Pero John Stuart Mill dice que en el otro ámbito, en el ámbito privado, es cuando el individuo puede expresar su libertad total, donde se habla de la religión personal, desde donde es la cuna de las creencias de la persona, para poder hablar de una religión de la humanidad. Entonces dice que usted en el ámbito privado puede expresar, decir, actuar como quiera, o sea, lo que le fluye, lo que es natural. Ese ámbito privado lo tocaba cuando la persona estaba sola, hacer gestos de si estaba de acuerdo o no, de tristeza, de mostrar sus emociones, sus sentimientos, o sola o también en pareja. El ámbito privado también hacía referencia cuando lo que es la vida con el cónyuge, la vida sexual, la vida entre dos personas. Ahí también puede existir una parte de la libertad total. Bueno, siguiendo con el tema de la educación que exalta las artes, John Stuart Mill dice que al darle importancia a la libertad y al concepto de la individualidad en cada persona, es normal que se encuentren o que exista el temor a la vergüenza y a otras sanciones sociales. Es decir, dentro de una sociedad, partiendo de la educación, es normal que alguien sienta vergüenza, sienta miedo por lo que se diga, por lo que se exprese ante las otras personas. Eso dentro de la exaltación de las artes. Muchos artistas tuvieron que pasar por esta etapa. Pero al tocar el tema de la mujer, al hablar del papel de la mujer, John Stuart Mill retoma algunos de los elementos de Mozart en la obra de Las bodas de Fígaro. ¿Por qué? Porque él ve a la mujer como una gran ente en la resolución de conflictos. Él lo asocia con la gran dama de la paz que toca Mozart en su obra, o sea, la condesa, el papel que tiene la mujer como parte de resolución de conflictos, como importancia, digamos, también en la liberación femenina. La mujer pasa de ser simplemente un actor del sentimiento fraternal, de hacer parte, digamos, de la familia, de generar emociones, de incubarle al individuo grandes principios y valores para que se entre de la sociedad. Pasa también a ser un actor. La mujer empieza a desempeñarse en otros campos laborales, empieza a participar en política activamente, ya es tenida en cuenta, digamos, dentro de las naciones, ya que la mujer, relacionando el tema de John Stuart Mill con Las bodas de Fígaro de Mozart, deja de ser un agente de humillación masculina, deja de ser solo un objeto, como un objeto netamente sexual o objeto reproductivo que es visto por parte del hombre. Ya para cerrar, vemos cómo la religión de la humanidad tiene cierta afinidad con la religión civil que planteó en principio Rousseau, porque John Stuart Mill dice que esta religión busca acabar con toda uniformidad y reconoce que existen otras culturas, que existen otros modelos educativos, pero que en general lo que se debe buscar es que prime el bien de una humanidad, que existan sentimientos de beneficio, no solamente para el individuo, sino beneficio en común, y que se prime la libertad y la equidad. Esa es, como digamos, la parte argumentativa de todo este capítulo y es uno de los grandes argumentos que tocó la autora en el libro. Ya esa sería la parte para finalizar nuestro capítulo, nuestro tema. Muchas gracias.